se transmite a las naciones por las siguientes emisoras: Radio Apocalipsis Network por el 99.1 FM en Orlando, Radio Apocalipsis Network por el 101.3 FM en Wisconsin, Radio Alabanza Viva por el 1710 AM en Florida, Teleradio Luz por el 1710 AM en Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network por el 87.9 FM, 690 AM y 1710 AM en Massachusetts. También a través de las siguientes plataformas: Apocalipsis Network en Roku TV y Apple TV. A través de las siguientes aplicaciones: Apocalipsis Network en Online Radio Box Europa, CX Radio en Brasil, My Turner Radio, entre otros. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en el 1122 de la Kentucky Avenue, Ciudad St. Cloud, en la Florida Central de los Estados Unidos de América, y sus pastores, el reverendo Ángel Rosario y la misionera Yadira Campos, les dan la más cordial bienvenida a la sintonía del servicio de adoración al Altísimo. Esperamos que esta transmisión sea de gran bendición para sus vidas. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregue a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, honramos y bendecimos tu nombre en esta hermosa tarde, la oportunidad hermosa que tú nos permites, Señor, de poder llegar a cientos de hogares a través de esta plataforma de la internet, a través de las plataformas de las emisoras y a través de esta programación. Te pedimos en manera especial, Señor, que la experiencia testimonial de nuestro invitado en la tarde de hoy sea de impacto, sea tocando los corazones, tocando las vidas para la gloria de tu nombre. Produce a través del testimonio sanidad a los cuerpos, produce convicción al alma, al espíritu, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, que podamos ser edificados, consolados y exhortados a través de lo que hoy vamos a estar compartiendo a través de las palabras de nuestro invitado. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén
y amén. Bien, mis amados, que la gracia del Altísimo Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Les damos la bienvenida a un programa más de Evidencia, programa que lleva como objetivo anunciar las maravillas y las grandezas que el Dios Altísimo ha hecho con nuestras vidas. La Biblia establece y dice que es necesario que anunciemos las grandes cosas que el Dios ha hecho con nosotros, y es por eso que en el día de hoy y todos los lunes de 6 a 7 de la noche está este programa llamado Evidencia. Transmitimos desde las facilidades del 1122 de la Kentucky Avenue en la hermosa ciudad de St. Cloud, aquí en la Florida Central, los Estados Unidos de América. Así que le damos la bienvenida a un programa más de Evidencia. En esta tarde nos permite el Señor, por su gracia y misericordia, el tener con nosotros a un compañero, a un amigo, un ministro de la palabra del Señor, y estamos hablando del reverendo Cristóbal Colón. Bienvenido a Evidencia, Cristóbal. Dios le bendiga, buenas tardes, gracias por la invitación. Amén, bienvenido, gracias, ¿verdad?, por haber aceptado esta invitación. Estábamos ya esperando que Dios nos diera la oportunidad, y entendemos que en el tiempo de Dios es mejor. Gracias por estar con nosotros. Este programa lleva como objetivo dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cargamos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, la evidencia del poder transformador de Dios. Y sabemos que contigo no ha sido la excepción. Han pasado muchos hombres de Dios por donde Dios nos ha permitido poder entrevistarle. Y la experiencia testimonial de cada uno ha sido de bendición para muchos hombres y mujeres que han estado conectados y que están pendientes a que esta programación pueda llegar a los hogares. Así que te damos la bienvenida al programa de Evidencia, y comenzamos como hacemos con todos los invitados, ¿verdad? ¿Quién es Cristóbal Colón? ¿De dónde vienes? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. El hermano Cristóbal Colón nació en la ciudad de Hartford, Connecticut, aquí en los Estados Unidos, y a los 7 años mi padre me lleva al pueblo de Guayama, y ahí fue donde comencé a criarme y todas las experiencias que tuve antes de conocer al Señor. Qué bien. ¿Eres el hijo único en la familia o tienes hermanos? Éramos 5 y una hermana murió a los 3 años. Tengo 2 hermanas mayores que yo soy el tercero, y tengo un hermano más pequeño. Okay. ¿Tu familia a esa edad pequeña servía al Señor o no? Todavía. Mis padres me criaron en el catolicismo. Por lo menos yo en mi experiencia, pues, desde niño estuve como monaguillo en muchas áreas de la iglesia católica, pero mis padres nos enviaban, pero en aquel tiempo eran católicos de alejar a la gente, de decirle soy católico pero a nosotros no, siempre nos mandaban a la iglesia. Pero hoy en día mis padres, por lo menos mi papá y una de mis hermanas, son practicantes del altar de la iglesia católica. Sí. Okay. Y te pregunto, fuera de la religión tradicional, que era la que entonces dominaba en tu casa, ¿hubo algún problema dentro de la familia? Estando tú pequeño, ¿fuiste maltratado? ¿Viviste algunas experiencias amargas que te hayan marcado? ¿O todo marchó bien? Yo puedo decir, por lo menos en mi experiencia, tengo un padre ejemplar. Solamente que era un hombre que no conoce a Dios, pero un hombre muy respetado. Mi infancia fue normal. Carecía por la profesión de mi papá en Puerto Rico, era la carpintería, albañilería para aquel entonces. Con eso nos subió y vivíamos limitados, pero sí con un hogar que nunca nos faltó el alimento. Era un hogar, ver a mis padres esforzarse, levantarse, y de su trabajo secular tener, como dicen en Puerto Rico, los chivitos. Claro. Y llegaba a casa en la noche, pero un padre que siempre lo vi trabajar. Cumplió. Que cumplió como padre, y todavía los tengo vivos. Él tiene 84, mamá tiene 78. Wow. Te pregunto, ¿no hubo entonces problemas con algún vicio, con el alcoholismo o algo así? ¿Todo fue normal? Yo, en lo que me acuerdo en mi niñez, mi papá y mi mamá, ambos fumaban. Pero siempre me acuerdo que tuvimos una experiencia que mi hermana tuviera la edad de mi esposa ahora. Murió a los 3 años, que se ahogó con una quenepa. Oh my God. Y mi hermanita murió en los pies de mi padre, camino al hospital. Para aquel entonces, para que llegara una ambulancia, pues un bucino, lo montaron en un carro, arrancaron para el hospital.
Y esa experiencia marcó a mi padre. Mi hermana llegó caliente al hospital, pero llegó muerta. Y desde ese día, pues, mi papá dejó de fumar y mi mamá. Sé que mi papá tomaba, pero mi papá era un hombre culto que nunca, siempre nos enseñó valores a nosotros los varones. Y agradezco a mi madre también que nos enseñó desde pequeño, nos enseñaba. Sinceramente, no nos podemos quejar porque nuestros hermanos, aunque medio de pobreza, ellos sin la falta de Cristo, nos enseñaron a sus capacidades de ser hombres de bien. Y nuestro padre siempre nos decía, la casa es para la familia. Y eso yo lo aprendí y lo practico, el no tener la costumbre de tener la casa con amigos. Claro. Siempre he cuidado eso y lo aprendí de mi padre, mi hermano Julio es igual. Pero mi papá sí salía a tomar allá, como dice uno, a las barras por allá, claro, en los negocios en Puerto Rico, pero no era que lo veíamos. Llegar ebrio, ver maltrato. Mamá nos cuenta que cuando éramos bien pequeños, que estábamos en Conérico, varias veces ya se le fue porque él le da alcohol, lo transformaba, y ella varias veces se le fue a Puerto Rico. Y en una de esas idas, él determinó irse. De ahí él llega a Puerto Rico sin profesión. Y lo que aprendió fue hacer un ayudante a ligar cemento, como dicen en Puerto Rico. Claro. Pero aprendió la profesión bien y fue un hombre después de respeto en lo que tenía que ver con carpintería, albañilería. Qué bien. Sabes que fuera de, aunque no existía el evangelio, tus padres fueron ejemplares, ¿sabes? Te enseñaron valores, te enseñaron, ¿verdad? Lo que debe cada ser humano enseñar a sus hijos fuera de lo que es el evangelio. Eso es correcto. Qué bien. Te pregunto, tu adolescencia, una vez tienes este desarrollo de la niñez, estás viviendo unas necesidades que muchas familias en aquel tiempo pues vivían, necesidades de tener tal vez algunas comodidades en tu casa, pero uno se adapta, uno se acostumbra a vivir con lo poquito, ¿no? Que pueda entrar o que pueda llegar. Pero entras a la adolescencia. Cuando tú entras a la adolescencia, que comienzas a mirar el mundo, comienzas a compartir con jóvenes de tu edad, pero la adolescencia tiene unas exigencias en ese joven que comienza. ¿Cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia, yo pienso que fue normal. Amaba los deportes. Boxeo, karate, la pelota, el baloncesto. Algo que me hizo alejarme un poco de ahí era que como mi papá trabajaba tanto, yo veía a mis amigos que tenían a sus padres ahí. Yo siempre solo. Okay. Fui bueno en los deportes, aún en el boxeo era muy bueno. A los 13 años pude haber sido firmado. Okay. Pero todo eso me fue escalando. Entonces me acuerdo que terminé escuela superior. Y mi sueño era ser anestesiólogo. Y entré a la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Salí de la high school a los 16. A los 17 comencé la Interamericana en Guayama, en el recinto de Guayama. Pero mi hermana estaba estudiando en el recinto, mi hermana mayor, mi hermana Rosy, estaba estudiando en el recinto de Mayagüez y el papá tenía que pagar el hospedaje. Me acuerdo que él me daba $5. Y esos $5 era para la semana. De mi barrio al pueblo eran 35 centavos un güey, eran 70 y de vuelta. Y eran 30 a la universidad, del pueblo a la universidad. Y ya yo había experimentado como joven que estamos en el grupo, como dicen en la calle, el corillo. Y quería experimentar a fumar la marihuana. ¿Tú crees que esa experiencia que comienzas a tocar pudo haber sido algún factor, la ausencia de papá en muchas de tus reuniones o de tus actividades? Yo podría decir sí, pero a la misma vez yo digo que yo creo que nosotros los seres humanos tenemos un juicio. Y siempre hay algo que nos dice lo que está correcto y está incorrecto. Yo me dejé llevar porque me dejé llevar por la presión. Y una vez que traté, como que me gustó. Entonces muchas veces pues pensamos y vamos a buscar una acción o echarle culpa a alguien. Y yo pienso, ahora en mi madurez, tal vez antes lo hacía así, la culpa. Había una base fuerte porque yo entiendo como padre, nosotros debemos estar en las actividades de nuestros hijos. Eso es. Y personalmente a mí me ha pasado, aún después de adulto, pues en unas áreas he fallado en eso. Claro. Y me acuerdo pues, llegué a eso
al tal vez no tener esa confianza de poder hablar con papá, decirle lo que me estaba pasando. Y a veces nosotros los padres pensamos que con un carácter fuerte no nos damos cuenta que creamos una barrera con nuestros hijos. No es que seamos amigos de nuestros hijos, Claro. pero cuando le ponemos esa barrera en sus necesidades no nos van a llegar a nosotros, porque van a ver siempre en nosotros como el respeto, ese hombre rudo, recio. Y a veces nos olvidamos que somos más sensibles y a veces esa sensibilidad cambiamos el carácter para hacernos fuertes delante de ellos. Y yo entiendo que eso yo entiendo que como que lo entendí que fue una falla. Y yo he tratado de eso evitarlo. No es que seamos amigos, porque siempre a nuestros hijos hay que dejarle la línea de ese respeto. Claro. Pero el sacar el tiempo para ellos, ¿por qué no? Y realmente fue un factor y fue por donde yo me apegué Claro. para buscar la vía que ya yo estaba entrando. Claro. ¿Qué edad tenía para ese tiempo? Yo experimenté como a los 14, 15, 16. Tal vez por esa etapa. Era, para aquel tiempo se hacía todo escondido. Nadie se lo imaginaba. Me acuerdo que decía el ejemplar porque desde los 13 años, 11, comencé a repartir periódicos en Puerto Rico. Mucha gente me conocía. Repartía 125 clientes antes de ir a la escuela. Claro. Mi papá se levantaba conmigo, eso sí lo puedo decir, a las 5, enjolaban los periódicos, me ayudaba. Eso yo salía. era una experiencia gloriosa. Sí, era algo fue algo que me acuerda de papá, que siempre sacó ese tiempo para mí. Solamente que en lo que me gustaba, Claro. no lo vi. Claro. Yo era aficionado al boxeo fanático, practiqué el kung fu, pude alcanzar la negra, Okay. no lo hice. En el básquet, así con esta estatura, donkeaba en 10 pies, que eso la gente... me encantaba el deporte, era una persona que amaba esto, pero entré por la fácil. Claro. Una vez que pegué a experimentar, ya a los 14 bailaba. Okay. Una tía me sacaba para los bailes, ahí fue que pegué a despertar. Me dejaban ir con mi tití. Claro. Y yo como bailaba, era un bailarín cocolo de salsa y de la buena. Sabes que tú experimentaste los zapatos blancos, correas Todo blancas, eso. 3 tabletas, 4 tabletas. Los talados. Sí, nacimos tenemos 55 años, nacimos en el 66. Amén. Pero aprendí a bailar desde bien chico y mi tía sacaba permiso para llevarme. Okay. Y ahí experimenté muchas cosas que no debía antes de tiempo. Qué bien. Porque ya yo estaba en unos lugares que había gente que me llevaban 7, 10. Y ellos estaban, mi papá no se da cuenta que al dejarme ir con Titi, me estaba abriendo la mente a otras cosas. Claro. Y creo que fueron los factores más grandes que me abrieron a entrar al mundo que entré. ¿Y tú, Titi, no sabías que estabas entrando a ese mundo? Es que ella nos sacaba, nos llevaba y nos soltaba por allí. Okay. Ella estaba en su vida, ella era una mujer soltera y tenía su vida. Claro. Y no estaba pendiente a velar al sobrino. No, ni a la sobrina. Okay. Las dejaba por allí, estoy aquí. Y pues uno pega a experimentar unas cosas. Y Claro. yo siempre confronté, las amistades mías eran siempre mayores. Claro. Yo a mis 15 tenía amigos que trabajan en factoría con carros. Claro. Gente que tenían sus 25, 30. Claro. A esa gente le lavaba yo carros y ahí desperté muchas cosas que no debía despertar a mi edad. Claro. ¿Hasta dónde llega Cristóbal? Una vez se introduce a la edad de la adolescencia, 15 años, comienza a experimentar ese mundo de usuario, ¿no? De alguna droga. ¿Hasta dónde te sumerges ya en ese proceso del comienzo? Bueno, déjame decirte que no fue hasta que terminó la escuela, high school, me fui a estudiar. Y como le explicaba anteriormente, papá nos daba $5. Llegó el momento que para aquel tiempo los vasos de agua le decían los conos. Se compraba el que entiende el idioma, porque hay cosas que uno no las puede centrar y de esto yo no me glorifico. Pues yo compraba 5, sacaba 12 y ahí comenzó la historia del hermano Cristóbal. Y comencé a experimentar que ya de 12 compraba 2, multiplicaba 24. Llegó una etapa que ya pegué a crecer. Okay. Que llegó a la estatura que después de 2 años y medio en universidad eché los sueños al lado. Okay. Y entonces pegué a experimentar otras cosas. Antes de, siempre siendo usuario de la marihuana, pero me puse a provocar a hacer cosas más fuertes, Okay. a hacer un negocio más fuerte.
¿Obtenías ingresos de eso? Sí, yo llegué a una etapa en mi vida que me ganaba 5,000 diarios. Wow. Entré entrando a la cocaína. Okay. Comencé en mi pueblo a controlar una área y tenía 25 trabajadores y vi el daño que hacía y no lo pude entender hasta que llegué a Estados Unidos. Pero eso me fue llevando a cabalgar, que pegué a perder el temor a muchas cosas en la vida. Era muy atrevido, no me aguantaba con nadie. Me acuerdo que un día mi hermano Julio, mi hermano menor, salió a hacer una entrega y yo le dije, no vaya, yo voy. Y él quiso ir. Y cuando me entero de que lo habían agarrado, ahí me tocó experimentar lo difícil. Claro. Y me tocó salir de ahí al NIC allá en Puerto Rico, al pueblo de Salinas, a llevar a mi papá a buscar a mi hermano. Claro. Y no fue hasta ahí que yo pude descubrir el daño que le hacía a mi viejo. Claro. Porque como mi papá me enseñó que la casa se respetaba, a mí nadie me buscaba en mi casa. A pesar que estaba como estaba, eso era el que se atrevía a buscarme en mi casa tenía problemas. Claro. La casa de mi viejo yo la respeté. Pero cuando mi hermano se buscó el problema, la gente era de mi pueblo, de mi barrio. Le dijo a mi papá, lo ojaba a mi papá. Le dijo, don Carmelo, yo no lo quería a él. Le dijo frente a mi papá, a este. Ok. Entonces, porque ya te tenían fichado. Mi hermano era el que estaba. Ajá. Pero allá a mí me perseguían. Ajá. Ya yo llegaba a los lugares y no podía estar ni con dinero. Okay. Me sacaban de los grupos a registrarme. Era una persecución ese último tiempo. Y me acuerdo aquel día que pensaban que hasta mi hermano se había puesto a hablar, porque el guardia cuando vio a mi papá le dijo, lléveselo. Yo sé que usted no va a permitir que él se vaya. Y me acuerdo esta palabra que papá me dijo, tus cosas me van a matar. Wow. Llorando. Difícil. ¿Qué edad tenía en aquel momento? 20. 19, 20. O sea, que tu papá sabía. Me acuerdo que un día me encontró, yo tenía unos perros pitbull preparados. No, yo siempre ando con pañuelo. Esto lo heredé de mi papá. Me marca esto porque le doy gracias a Dios por lo que hago. Amén. Gloria a Dios. Aunque soy feliz con lo que hago, pero llevo años que no lo puedo disfrutar. Okay. Le doy gracias a Dios que estoy acá, que estoy bien, que soy un hombre bien. Pero me hace falta mi viejo. Llevo ya mis situaciones. Tuve que salir en el 89. Le dije a papá, yo no te voy a hacer sufrir más. Okay. Nunca se me olvida. Agosto 31 del 89, 3 días después de haber cumplido edad. Salí para Estados Unidos a casa una tía. Hacia Lanca. Salí hacia casa un tío en New Jersey. Tuve como unos meses. De ahí me monté en un tren hacia la ciudad de Lancaster, Pensilvania. Y de ahí comenzó la historia de muchas cosas que jamás pensé que iba a llegar. Claro. Y llegué allí con deseos de luchar, cambiar por él, porque él supiera que estaba bien. Y allí fue donde empezó mi odisea. Trabajaba por una compañía que se llama Play School, que hacía unos juguetes, cerró. Me vi en un país después de tantos años, sin el idioma, porque ya lo había olvidado. Fui muy pequeño a Puerto Rico. Y yo dije en mi mente, lo que sé hacer es vender. Rompí a vender otra vez. Y en medio de eso me engrandecí más. Pero lo menos que pensé que iba a llegar a la adicción de la heroína. Okay. Ahí es donde yo toco fondo. Okay. Dios me llevó a experimentar cosas que yo antes las daba a otros.
En mi pueblo me tenían como un dios, porque a los adictos yo le decía a los vendedores, complétenle, pero le decía, aquí no joven. Y me veían y me creían que yo era un dios, porque imagínate, lo más difícil de un adicto es la primera, en la mañana. Y yo siempre en eso, creyendo que hacía bien, le resolvía. Y de ahí el hermano Colón cayó en una adicción que usaba de usarlo de 20 bolsas de heroína diarias. Wow. Y en ese proceso ya había conocido a una joven limpia, sana, porque mi deseo era siempre, yo me iba a casar, que el día que yo uniera la vida, yo iba a casar con una mujer, la iba a casar por boda. Y ahí conocí a mi hermana, a mi Ana, mi amiga, mi esposa, la misionera Eva Martínez. Ella tenía apenas 19 años. Venía de un hogar disfuncional en el sentido de que sus padres se habían separado de bien temprana edad. Es una historia, es que yo te digo, yo tantas cosas que hablar. Pero en medio de eso, me caso con ella sin Cristo. Ella tenía raíces pentecostales, quería cansarse a los pentecostales, yo quería los católicos. Decidimos ir a una iglesia neutral. Dios me habla por primera vez en mi vida en una iglesia metodista. Un mensaje poderoso que aquel pastor, y yo me quería ir de allí corriendo, y le decía que hablaron de mí, son tantas cosas, las experiencias. Y tratando de ir de allá para acá, porque tengo la mente encogiendo en muchas emociones. Dios me habló aquel día y me dijo, no te resistas la voz de Dios, que Dios tiene algo especial para ti. Rehusé a eso, pero me casé con aquella joven que nunca había experimentado mundo, y la casé, se casa conmigo, vivía trancada, y yo seguí mi vida. Me fui sacundiendo más y más en la adicción. Cuando tú piensas en aquel momento, aunque volviendo un poquito para atrás, ¿qué tú pensaste con tus 20 años cuando escuchaste a tu papá decir, tus cosas me van a matar? Me tengo que ir. Decidiste irte. Sí, porque mi papá ha sido mi hijo. Hombre muy especial. Mamá, cuando perdió a mi hermana Susi, protegió mucho a Julio, mi hermano. Era el más chiquito después. Y yo como que me crié que para mí no hubiese cariño. Todas esas cosas fueron factores que me... Pero con papá siempre era algo como diferente. Y el respeto a él, sabes que me voy. Me fui ni una semana después que lo pasó de mi hermano. Le dije, me voy por 3 meses. En esos 3 meses, el grupo que yo me pasaba, uno está haciendo 140 por aquel mismo agente de mi barrio que lo estaba detrás de ti. Y asesinaron a la gente. A la gente. Y tremendo. A él lo asesinan y ya yo estaba acá. Tuve que mandar evidencias que yo no estaba en nada de eso. Y en esos 3 meses a todos, perdí todos mis amigos. Los asesinaron. Y de ese grupo Dios me dejó a mí fuera de eso. Mamá me decía, para acá no venga. Cada vez que mamá me llamaba, no venga para acá, mataron a fulano, no venga para acá. Y fue algo impresionante, pero pude ver cómo Dios tenía un cuidado para mí. Fíjese, pastor, que algo que me viene a la memoria ahora, una vez a mí en Puerto Rico, yo era niño, tenía como 11 años, me dio una enfermedad que da mucho en Puerto Rico, decían farfallota, que se hinchaban así. Yo sé que cogían algo con la ceniza de la palma, hacían como algo negro, te untaban. Y en la familia de mi papá había un primo, don Genaro. Para ese tiempo era un anciano, y me acuerdo que fue a mi casa, yo estaba en cama. Y él vino solamente a mi casa a orar por mí. Me ungió con aceite y oró por mí. Nunca me olvido, y me quedé de esas palabras, y me recuerdo ahora que él le dijo a mis padres, cuiden a este muchacho. Porque aunque ustedes no lo crean, Dios tiene algo bien grande para este muchacho. Este muchacho va a ser un hombre de Dios. Yo no lo entendía. Hasta ahora. Hasta ahora es que lo entiendo. No entendía que esto iba a pasar. Y veo tantas cosas en mi vida que me traen para allí y para atrás, pero después de esa edad de 20 años, Cristóbal se volvió loco. Tú dices que tocaste fondos.
¿Hasta dónde llegó Cristóbal? ¿Lo perdiste todo? ¿Te quedaste en la calle solo? En el año, yo me caso con mi amada esposa en el 30 de mayo del 92. Y en el año 96 yo la pierdo. Okay. Ella se me va. Después que tenía nuestra casa, tenía nuestra hija Saymarí, que ahora ya tiene 28 años, una de las adoradoras de la iglesia. Se me fue. Y no fue hasta ahí que yo entendí que perdí todo. Okay. Porque a veces nos hacemos fuertes. Cuando lo tenemos todo. Pero no somos fuertes nada. En aquel tiempo tenía 4 carros. Ya no estaba en la calle, tenía la adicción, pero trabajaba en una compañía, tenía una compañía de mantenimiento. Ganaba bien. Los de la calle me decían, tú sigas haciendo lo mismo porque viví igual. Pero ahora era trabajando, pero adicto. Seguí en la calle. Mi esposa se me va. Ahí yo pego a perder todo, quitarme todo. Mi cuñado Luis Martínez, que ahora lo pastoreo, que fue el que Dios usó para en el año 96 yo darle mi vida a Cristo. Okay. En el hogar de su casa conocí yo al Señor. Y dice la palabra que uno se enlaza con los dichos de su boca. Claro. En aquel momento yo le dije a su pastora, que fue mi primer pastor, la reverenda Hilda Reyes, que vive ahora en la ciudad de Bailan. Le dije a Mana Hilda llegando, con una hermana que llegó, que vive en Leyland, que es la iglesia de la hermana reverenda Ramonita Barbosa, es mi madre espiritual, hermana, la hermana Pizarro, pero o sea, ahora se me fue el nombre, lo tenía en la mente, me va a llegar. Y ellas dos llegaron y yo le dije a ella, no me hablen mucho de Cristo. Okay. Quedamos de que vernos a las 7 de la noche. Yo ese día mantuve estar limpio, enfermo, no llegaban y el enemigo me decía, van a cejar el punto. Okay. Y yo dije, no, yo no puedo delante de ella, no los siervos de Dios. Para hacer el cuento corto, llegaron a las 9 de la noche. Y como estaba tan desesperado, le dije, mire, yo lo único que le voy a decir, si ese Cristo de usted es verdadero, si Él me libra de mi adicción, le voy a ser fiel aunque me devuelva a mi esposa. Y ahí se cumplió la palabra que uno se enlaza con los dichos de su boca. ¿Qué aconteció después de ahí? Que me tocó 3 años y medio esperar por mi esposa. Wow. Se me había ido, ya no conocía a Cristo tampoco. Entonces yo la impulsé a aquella vida que yo tuve, terminó ella yéndose para fiesta, baile. Claro. Aunque no fue una muchacha que tuvo vicio ni tomó, pero se fue en aquella vida. Claro. Fueron 3 años y medio sufriendo. Wow. Pero fueron los 3 años mejor de mi vida, donde me decían boa. Eso fue lo que aprendí. O sea, que te reconcilias con Dios. Me convierto por primera vez a Cristo. Qué bien. En marzo 3 del 96. Te conviertes porque comienzas a darte cuenta, digo, sabemos que Dios comienza a trabajar contigo, pero comienzas a darte cuenta que lo pierdes todo. No tienes esposa, no tienes tu hija, y a la misma vez pues concientizas la necesidad. Cuando llego a concientizar, a pesar de que me dejaron la oportunidad de ir al catolicismo, pero me enseñaron que había un Dios. Claro. Y yo pude recapacitar en el momento y decir, como de la única manera que yo voy a poder salir de esto es dando mi vida a Cristo. Claro. Y cuando llegó aquel día que yo acepté aquella invitación, porque en mi corazón yo quería ser diferente. Claro. Y me atreví a decir que si Él me libraba, porque fueron programas, fue tantas cosas que yo traté. Podía estar meses y volví a caer en la adicción. Wow. No hasta el año 96, de ese mes de abril, el día 3. Desde ese día conozco a Cristo. Me acuerdo que para aquel entonces veía un programa de Benny Hinn, que ponían la mano en la TV y la gente se caía. Y yo con el miedo ponía y decía, eso es mentira. Pero algo que me doy cuenta, que cuando abro mis ojos de mi convicción, me encontraba en el suelo. Oh, my God. Y pude entender, wow, entonces eso era verdad. Y fueron cosas que fueron cabalgando, pero no fue fácil. Porque ahí perdí carros. Tenía carros de lujo, los perdí. Lo último que me quedaba era un Jeep convertible,
Geo Tracker de esos rojos con capota blanca. Me acuerdo, pagaba $137, debía 2 pagares y Dios me lo quita. Y cuando voy donde la pastora le digo, pastora, me llevaron allí y me dijo, gloria a Dios. Y yo digo, ¿cómo que gloria a Dios? Si yo le oraba a Dios que te lo quitara, eso te iba a hacer perderte. Oh my God. Fueron las experiencias que Dios me llevó. Pero le agradezco a Dios porque desde el día que le conocí, la experiencia que yo tuve, que fui libre al instante. Qué bien. Se fueron las ansiedades. Yo le digo a los que escuchan a través de esta plataforma que con darle el corazón en intención a Cristo, yo le garantizo que Dios lo puede librar de lo que me libró a mí. Porque la marihuana a mí me llevó a la cocaína, la cocaína me llevó a la heroína y al crack. Okay. Era usuario y vendedor. Okay. Y traté todo en la vida, pero no fue hasta que Cristo llegó aquel día a mi vida. Dios, el poder del Señor fue tan poderoso que yo al instante quedé libre de aquella adicción. Qué bien. Que desde ahí puedo decirle, Benecer, jamás he tenido. De que llegaron ataques meses después, como el olor, como que eso me quería, pero Dios siempre me dio la victoria, me dio la fortaleza de poder. Pero una de las cosas que me ayudó, y le agradezco, es que la pastora me dijo, ora, ayuna y lee la Biblia. Me dio esas 3 herramientas. Y eso fue la plataforma que me ayudó a mí a ser lo que soy hoy. Qué bien, qué bien. Dentro de todo este proceso que viviste, aún dentro de la niñez y dentro de la adolescencia, ¿te viste en algún momento expuesto en peligro de la vida ante las situaciones de riesgo como vendedor, como usuario? Yo lo único que puedo decir es esto, hay cosas que hablarlas, pero toda persona que en Puerto Rico, lo digo en nuestra patria, en Puerto Rico, para poder estar 5 años en pie, es uno o nadie. Y eso te lleva a hacer cosas que jamás tú pensaste hacer. Entonces, muchos de estas personas que llegan a esta etapa es porque no quieren. Entran en una adicción que es lo que le da el valor para hacer otras cosas. Pero no es que está en su intención. Son cosas que solamente Satanás, el enemigo de las almas, ata, cauteriza. Y de ahí es que estas personas pueden hacer ciertas cosas. Pero sí, fueron muchos momentos de peligro, muchos momentos que era mi vida o otro. Pero lo único que puedo decir es que Dios fue bueno y me guardó, me preservó. Pero hablar de esas cosas para mí no tiene mérito, es darle gloria al que un día me tuvo cautivo en lo que Él quería. Pero sí nos llevó a muchas cosas que vergonzosas. La vida de tantas, no solamente en la vida, sino el estar compartiendo con muchos sinnúmeros de mujeres, arriesgándose a enfermedades, ya con una esposa poderla llevar a un hogar. Son muchas las cosas que yo le digo a la juventud, el mundo ofrece, pero al final son caminos de muerte. Nada bueno espera en el mundo, nada bueno al final de ese camino. Claro. Te pregunto, dentro de todas estas experiencias que vives, ¿estás avergonzado hoy? Mucho. ¿Lo que viviste? Sí, mucho. Okay. ¿Estás feliz con lo que tienes hoy? No, imagínate. Dios me devolvió todo. Qué bien. Me devolvió mi familia. Me acuerdo que mi mamá me dijo, me dicen, Juni, tú vas a tener el varón cuando tú cojas vergüenza. Me dijo eso. Mi papá tiene dos hembras, 2 varones. Y comenzó otra niña, que fue la que perdió. Yo soy el único en mi casa que heredé eso. Okay. Mi hermano Julio tiene una hija. Mi hermana Rosin tiene 2. Mi hermana Cristina tiene 2. Yo a mí, que para volver atrás, a la edad de 20 años en esa vida loca, engendré una niña. Okay. Tengo una hija de 35 años en Puerto Rico con 3 nietos. Okay. El cual no me alegro que fuera. Y ella a veces me reclama porque estás allá. Y yo tuve, pues le explico.
Pero con mi matrimonio y después de mis 2 hijas nació Cristian. Okay. Y ahora ya ayer el chiquito, Yayo. El bebé. Pero me avergüenzo porque gracias a Dios le doy que mis hijos pueden ver a papi desde que tienen uso de razón. Claro. Saimari, cuando yo conozco a Dios, ella tenía ya 3 años, yo la comencé a llevar a la iglesia. Claro. Y era la vía de mi esposa darme para allá y me daba a la niña y yo me la quedaba con él el fin de semana y me la llevaba a la iglesia y la induje. Y Cristian nació en la iglesia y el otro. Pero realmente es tremendo porque es que son tantas las experiencias encontradas. Y en este proceso, después de 3 años y medio clamando, mi esposa, comenzamos a hablar. Claro. Siempre yo nunca dejé de suplir de lo que ella necesitara, a pesar que estábamos separados. Pero aún estando en Cristo, yo llevé a mi esposa a que me pusiera un PFA, que es la orden de Puerto Rico, la protección de la mujer. No es que pero yo la perseguía, la cosa donde quiera salía le parecía. Okay. Estando en Cristo, y gracias le doy a eso porque eso la hizo en un momento dado y yo dejar que Dios moldeara, trabajara con mi corazón, porque era bien difícil aceptar que la perdí. Claro. Tenía 23 años, mi esposa es una mujer hermosa y me casé con ella porque la amaba y de todo lo que pude hacer la respeté. A pesar que era un hombre de mundo, Claro. yo siempre decía que la muchacha que yo me fuera a casar la iba a respetar hasta el final. Y eso lo compartimos siempre. 3 años después de haber estado separados orando, una vez ella sale para Puerto Rico con su familia y me dice que le cuide el apartamento. Cometí un error. Cuando llegué yo había entregado el mío y me había mudado. Oh my God. Sin permiso de ella. Eso me costó 7 años de ella de estar en una rebeldía. Se rebeló completamente. Que me tocó pastorear 4 años solo. Okay. Fue un testimonio que lo comparto porque Claro. ella, los mismos difuntas me decía, pastor, pero para que usted está con su esposo no lo puede creer, Oh my porque él no lo apoya en el ministerio. God. Claro. Muchos piensan que yo vengo pastoreando de ahora. Yo empecé en el ministerio en el 98, tiempo completo los 2000. Wow. O sea, Sí. que tú empiezas a pastorear 2 años después de tu conversión. Sí, me tenían como un plantador de iglesia, un church plant. Ajá. Abrían los campos, escuela bíblica de extensión, y cuando estaba cogiendo forma el Señor me decía para atrás, para casa. Oh my God. Yo siempre pensé que iba a hacer eso, pero después Dios determinó otra cosa. Claro. Yo soñaba evangelista por fe y Dios me dejó predicar en muchos lugares, pero hasta que me dijo, hasta aquí. Y de ahí, esos 3 años que oré tanto, me desesperé y entré sin fuera de la voluntad. Mi esposa se revela 7 años. Y ese mismo día que me mudo, que nadie lo sabe en la iglesia, llego y hay un hermano que se llama Jafi Silva. Y me dijo, ay, siervo, que ojalá tú cometiste. Y yo, ¿por qué usted me dice eso? Porque lo que hiciste hoy no era de Dios. Wow. Me dejó con esa. Hermano, me costaron 7 años. 7 años más de espera. 10 años y medio para ver a mi esposa donde está hoy. Gloria a Dios. Pero algo que le agradezco a Dios y a ella, que me ha dado la oportunidad de estar con ella. Qué bien. Yo no me la merecía. Claro. Pero el amor y la misericordia de Dios ha sido tan buena que nos ha hecho bien. Qué bien. Te pregunto ya en la parte final del programa, hoy, ¿cargas consecuencias de aquel estilo de vida o estás todo tranquilo? Bueno, yo digo todo que bien. cargo porque me llamaron a pastorear una iglesia a tiempo completo en Virginia, me negué. Y de ahí comenzó una odisea final en mi vida. De ahí en 4 años, 3 operaciones. Okay. Me sale un tumor en mi cabeza que todavía lo tengo entre los sienes y la sangre del cerebro. ¿Sabes que ese tumor sale estando tú Consecuencia. con consecuencia, pero estando pastoreando? No quería pastorear tiempo completo. Ok. Congregándome, pero no quería Ok. la pastoral. Ok, Ahí es cuando entra el llamado a la pastoral completa y yo no quería. ok. Yo ganaba bien. En aquellos tiempos de los 90 yo me ganaba $2,000 soldador. Claro. Mi esposa una buena posición. Pero yo digo que no. De ahí me operan el tumor. Me descubren en el intestino. Me tienen que cortar 28 y 24 pulgadas. Soy sobreviviente. No tuve que entrar a quimioterapia ni radiación. Dios hizo el milagro antes. Amén. De ahí
Con todo y eso, no quería dejar de trabajar. Un día, haciendo un trabajo, traté de levantar un portón. Me había olvidado que lo había taqueado, soldado en la esquina. Porque el metal, cuando tú lo sueldas, lo tienes que tener frío porque si no se tuerce. Y me olvidé cuando fui a levantar una mesa 25 de fierro. Reventé y tengo una malla de metal al lado. Y eso fue después la cuarta. Dios diciendo, mejora. No quería. Pero no fue hasta la segunda operación de intestino que dije aquí ya. Entonces me llaman para una iglesia de 4 y la cogí. Viajaba 1 hora y 15, pero no quise. Pero sí hay secuela. La adicción me llevó. Lo del tumor es efecto de eso mismo. Hoy en día padezco del corazón, tengo ya extensiones. Muchas veces decimos la falta de alimento, pero no. La droga es un factor bien grande que afecta mucho el corazón. Claro. Como dicen, el up and down. Y yo maltraté mi cuerpo en eso mucho. Hoy cargo con secuelas, pero puedo decirle benecer. Que a pesar que tengo extensiones, estoy ahora con diabetes, alta presión, pero Dios ha sido bueno. Claro. Dios me ha dado una iglesia hermosa, el cual pastorea la iglesia de Dios Pentecostal en la ciudad de Avondale, Florida, en el 2054 de la 42 Street en Avondale. Y vivo una vida diferente, una vida en paz. Claro. Siempre dando gracias a Dios porque mi vida era para ser ya no existir. Claro. Porque en el 2004 me dieron 3 meses de vida base a las operaciones. Y estoy aquí. Qué bien. Dios ha sido bueno. Acepté el reto. Entré sin preguntar ya más. Claro. Pero sí puedo decir que Dios es fiel y que Dios es un Dios poderoso que sana, salva y transforma vidas. Amén. Qué bueno es el Señor. Ya te preguntándote para cerrar, Carmelo, cuando tú te conviertes, ¿cuáles fueron sus expresiones, si hubo alguna? Porque cuando tú te fuiste, Él te dijo, tus obras me van a matar. ¿Cómo supiste de Carmelo, que es el viejo? El viejo, después de convertido, quiero compartir antes, rapidito. Dios me permite irlo a ver. Dios me pone una inquietud un miércoles. Yo lo llamo todos los días. Y ese miércoles no me contestó. Y mi hermano el viernes me dice, te estoy llamando porque el viejo lo tuvieron que operar por un infarto de emergencia, de corazón abierto. Eso a mí me dolió. Yo le dije, si había muerto, yo no iba para allá. Claro. Es que él dijo que no te avisaran. Cuando yo pude ver a mi viejo, que me tiré como un loco y llegué, que él me vio en el hospital, se desesperó, que por qué me habían dicho. ¿Recordaste las veces que lo hiciste sufrir? Me acordé de esas palabras. Me acordé de eso. Esta es un área que me afecta. No, tranquilo, tranquilo. Porque él es mi todo, ese viejo. Vamos a los dos. Pero mi convicción, no sé cómo, yo recibieron un video, yo administrando. Cuando lo llamé estaba contento. Qué bien. Cuando llegué al barrio, los vecinos, no, te vimos predicar. Y yo, Qué bien. es que don Carmelo vino y nos enseñó el video tuyo predicando. Me imagino súper orgulloso. Pero pasé algo particular y lo digo, si un día mamá lo oye, ¿sabes qué es verdad? Mamá dejó de hablarme por 2 años. Okay. Ella había preferido que siguiera en la esquina que ser un pentecostal. Oh my God. Por sus raíces de la iglesia tradicional. Catolicismo. Pero las cosas han cambiado ahora que me dice que oré por ella. Qué bien. Cuando hablo con ella me trata con respeto. Qué bien. Ellos han podido ver el hombre que soy. Qué bien. Hoy en día desean ellos que yo esté a su lado. Qué bien. Y creo que es una de mis peticiones. Claro. Que Dios me diera la oportunidad de terminar mis años pastoreando en Puerto Rico. Claro. Pero yo quiero hacer la voluntad del Señor. Eso es así. Pero mi papá es algo diferente ahora. Siempre hablo porque llevo unos añitos que no lo veo y me afecta. Estoy luchando a ver si puedo ir en diciembre. Claro. La primera semana para verle porque
esto del COVID, todo esto no, fui a María, después a María y no lo he podido ver más. Qué Pero tengo el privilegio de tenerlos ambos vivos. Qué bien, qué bien. Te pregunto, tienes una cámara donde hay mucha gente que te está mirando, la tienes aquí al fondo. ¿Qué tú le dirías a los hijos o a los padres que pudieran identificarse con tu experiencia testimonial? Yo le digo a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma, en mi experiencia, he podido ver que no es darle todo material a un hijo. A nuestros hijos hay que apoyarlos en las cosas que a ellos les gusta. A los hermanos que conocen al Señor, que tal vez en un momento dado, que somos de otro tiempo, que nos decían que hay muchas cosas que no se podían hacer, te digo, estamos en un tiempo diferente, una generación que necesita más de nosotros, una generación que tiene unas plataformas que pueden ser más adestrados en lugares que nosotros no sabemos entrar y ellos entran. No es hacer amigos de tus hijos, es poder estar en las cosas que a ellos les gusta, que se sientan apoyados, que se sientan que son importantes. Y esos tiempos que tú saques para ellos, tú vas a ver que los va a marcar para siempre. Yo te puedo hablar de mi experiencia, que tengo un padre ejemplar, trabajador, que dio el todo por dar un techo, lo mejor en sus capacidades a nosotros. Pero en las cosas que yo amaba hacer no estuvo. Y fueron parte de aquellas cosas que me guiaron a buscar ciertas cosas en la vida que tal vez nunca estaban y ni él me las mostró, pero al él no tener el tiempo para mí, me llevaron a experimentar cosas que no debía. Yo te recomiendo como padre que cojas este ejemplo, que no permitas que tus hijos tengan que llegar hasta donde yo llegué. Hay muchos que llegaron a donde yo llegué, pero no se les reveló Cristo o no le abrieron el corazón al Señor. Y eso los llevó hoy en día que podrán estar en un lugar muy triste. Si tú tienes todavía la oportunidad, busca y pídele a Dios. Y si no tienes a Cristo, la Biblia dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, yo te garantizo que tú abres la puerta. No, nada es tarde mientras hay vida y esperanza. Mientras hay vida en tus hijos, todavía tú puedes depositar algo en ellos. No tal vez como tú lo pienses, pero Dios te puede dar la manera de poder alcanzar aquellos tiempos que se perdieron. Hay tiempos que no se recuperan, pero la comunicación y el diálogo lleva muchas cosas que son recursos que nos hacen alcanzar cosas mayores. Yo te recomiendo, bajo mi testimonio, que si hablara tuviéramos que estar horas de tantas cosas que vivo. Y permítele a tus hijos que no tengan que hablar como yo, que me emociona de hablar de mi viejo, porque ha sido lo máximo, pero tristemente decir muchas veces que lo necesité en momentos y no estuvieron en mi vida. Yo te recomiendo que si tienes la oportunidad, no importa que tengas la edad que tengas, se haga el tiempo para Él, que Él te lo va a agradecer. Amén. Poderoso, poderoso el Señor. Hermosas palabras. Ya vamos a comenzar el proceso de oración. Muchas personas se comunican a través de las plataformas, ¿verdad?, las cuales estamos transmitiendo esta programación, Radio Apocalipsis y toda la cadena que se encadena en esta programación. Pero quiero hacerte una pregunta en estos 2 o 3 minutos que nos quedan. Creo que una vez te pregunté, ¿nunca tuviste problema con el nombre de Cristóbal Colón y el que descubrió América? Digo, cambiando un poco la temática, ¿verdad? Yo soy el orgullo de papá. Junior le esperó 2 hembras y me puso el nombre. Pero mi nombre era tipo de bullying. Okay. Ajá. Yo entre los primeros 10 días de escuela siempre peleaba. Ok. Porque por el nombre. Me bulleaban, imagínate, criándome en Puerto Rico con el nombre de Cristóbal Colón. Ajá. Oh, entonces me cogían que si entré con una tablet selfie, que si... Y esas cosas me provocaban. Pero la bendición que tengo ahora en el Señor es que donde quiera que veo se recuerdan del nombre. Sí, es fácil. No es fácil de olvidar. Pero en mi adolescencia, si me lo había podido cambiar, me lo cambiaba. Oh, my God. Es algo que yo digo, la Biblia dice en el libro, en Apocalipsis, que el que venciere recibirá una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo. Y yo le digo, Señor, después que no me reciba con un Juan Ponce de León. Porque tú te imaginas que alguien Cristóbal con tu vida y que me diga, bueno, Juan Ponce de León entra. No sería fea. Entonces voy a decir, Señor, me hicieron bullying abajo, ahora tú me lo vas a hacer acá arriba.
Oh my God. Nunca tu papá te dijo por qué te llamó así. Soy Junior. Ok. Él es Cristóbal. Él es Cristóbal. Siempre le digo, ¿por qué te dicen Carmelo? No, la gente me puso Carmelo. Okay. Pero él es Cristóbal. Oh, my God. Lo que pasa es que en la realidad de mi nombre, yo soy Cristóbal Toledo. Mi papá es Cristóbal Toledo Colón. En Estados Unidos, tú das los dos apellidos y cogen el paterno y lo ponen como un segundo nombre. Exacto. Entonces, como Toledo es un nombre, Ajá, él no se percató en los certificados y nos pusieron el materno. Mis hermanos todos usamos el materno. Y yo ya, ¿para qué año? Ya sigo con Colón, pero fuéramos Cristóbal Toledo. Pero como nos criamos y para aquel tiempo le pedían 1.500 por muchacho y eran 5. Y esos 1.500 en aquel tiempo eran como 5.000 ahora. Él dijo, no, que se queden con él. Como él no pasó el trabajo que pasé yo. Pero ha sido una bendición ahora. Qué bien, qué bien. No, damos gracias al Señor por la experiencia. Así que vamos a orar, vamos a elevar una oración. Hay muchas personas que se comunican por salvación, por sanidad, por restauración de la familia. Por lo tanto, le damos la oportunidad a nuestros invitados que sean los que dirijan esta oración, sabiendo que tu oración, tu palabra, ha de tocar a muchas personas. Amén. Así que oramos. Tienes aquí. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta hora, Dios mío, dándote gracias. Gracias por este privilegio que tú me permites de poder estar bajo esta plataforma para decir parte de lo que tú has hecho conmigo. Porque tú eres un Dios restaurador. Por eso, Padre mío, tú restauras la familia. Padre, tú restauras a los adictos, tú restauras a prostitutas, tú restauras al caído. Padre mío, tú levantas, tú eres un Dios que levanta. Tu palabra dice que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Padre, la Biblia dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, tú has venido a salvar, a buscar a salvar lo que se había perdido. Padre, mira todas estas vidas que se presentan en esta plataforma, buscando oración por familia, por restauración, por sanidad. Padre mío, tú eres un médico por excelencia, Padre eterno. Te pedimos en esta hora, declaramos todo a tu nombre, porque sobre tu nombre toda rodilla tiene que doblar. Padre mío, tú eres el grande, el poderoso, el gran yo soy. Padre, te pido por todas estas vidas que se han comunicado, todos aquellos que van a ser edificados a través de esta plataforma. Te pedimos hoy, Dios, que tú le bendigas y como hiciste conmigo, que restauraste mi familia. Me libraste de la muerte. Me sanaste de la adicción. Me la sanaste, Padre eterno, de la enfermedad. Y hoy puedo decir Ebenecer. Y creo en la restauración familiar. Declaro esta palabra para toda esta gente que están escuchando, creyendo y confiando que tú eres un Dios poderoso en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Amén. Compañero, amigo Cristóbal Colón, Dios te bendiga grandemente. Gracias. Damos gracias a Dios por haber aceptado la invitación. Y mis amados, acabamos de escuchar la experiencia testimonial del reverendo Cristóbal Colón, cómo Dios hizo grandes cosas, aún desde su niñez, su adolescencia, aún cuando parecía que todo estaba perdido, el Cristo de la gloria llegó a su vida, transformó, cambió y hoy da por gracia lo que por gracia ha recibido. Hoy carga la evidencia del poder transformador de Dios e independientemente de algunas condiciones en su cuerpo, él sigue dando gloria y honra al Señor por lo que Dios ha hecho. Así que te invitamos, mis amados, a que continúes con nosotros y te continúes conectando todos los lunes de 6 a 7 de la noche a través de esta plataforma, un programa más llamado Evidencia, porque es necesario que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. La
Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en el 1122 de la Kentucky Avenue, Ciudad St. Cloud, en la Florida Central de los Estados Unidos de América, y sus pastores, el reverendo Ángel Rosario y la misionera Yadira Campos, les dan la más cordial bienvenida a la sintonía del servicio de adoración al Altísimo. Esperamos que esta transmisión sea de gran bendición para sus vidas.